el destino prometido. Necesitamos la fe para conquistar. Necesitamos la fe para avanzar. Algunos se quedaron en el desierto en la historia que leímos el domingo. Se quedaron ahí, no aguantaron más. Hablaron mal acerca de sus líderes, hablaron mal acerca de lo que Dios quería hacer, prefirieron irse por sus caminos, tal vez se sintieron ofendidos por lo que hicieron los líderes o por lo que hizo Dios a través de los líderes y se quedaron en el camino. No alcanzaron a entrar a la tierra prometida. Habían escuchado la promesa, habían escuchado la palabra que Dios les había dado. Los llevo para cosas grandes, para ser parte de una gran nación. Pero ellos se quedaron en el desierto porque hubo murmuración contra los líderes, hubo murmuración, hubo incredulidad, no le creyeron a Dios. Terrible, ¿verdad? Ahora Dios tiene que levantar a una nueva generación. Y esta nueva generación está entendiendo, está creyendo, tal vez no sabe muchas cosas, pero Dios les pone un líder para que los meta a la tierra prometida. Entonces, ahora es el tiempo de tomar la herencia. Iglesia, Dios te está diciendo, es el tiempo para entrar a una temporada nueva. Una temporada donde se acaban, ¿verdad? Todas esas cosas que nos venían deteniendo del pasado, estamos rompiendo con ellas para avanzar y entrar a la promesa, al destino que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora es el tiempo de tomar la herencia. Di conmigo, es el tiempo de tomar la herencia. Vivir el propósito que Dios planeó para mí, para mis generaciones, para los míos. Esta es la tierra prometida. La tierra prometida simboliza vivir nuestro destino y nuestro propósito que planeó Dios. La tierra de promesa es para tomarla y vivir lo que Dios nos ha dado. Y en esa historia del pueblo de Dios, los hebreos, que están pasando por el desierto, que una generación se quedó ahí porque no creyeron, porque hablaron contra los líderes, porque hablaron contra Dios, se quejaron, tuvieron otra perspectiva y se dejaron influenciar por lo negativo y desistieron y entonces se quedaron ahí en el desierto. Ahí murieron. Pero la nueva generación que Dios levanta son los que van a entrar. Y esa tierra prometida es para tomarla y vivir lo que Dios ya nos ha dado. Así es que tú no te puedes quedar fuera de este proyecto de Dios. Tú no te puedes quedar en el camino, en el desierto. Dios te está haciendo un llamado a que avances. No importa lo que haya pasado, no importa lo que tú hayas vivido, no importa la situación por la cual hayas atravesado, Dios te está haciendo un llamado para que avances con la iglesia, avances con los proyectos de Dios y tomes la tierra prometida. Poseer lo que ya Dios nos ha dado. Es nuestra, pero hay que poseerla. Entender que esta herencia es una nueva condición de vida, es un nuevo destino. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Así que entendamos que debido a este estado, a esta nueva vida que Dios tiene para nosotros, cambian los efectos de tu vida. Ahora ya se terminó el tiempo de la angustia. Tienes que mentalmente irte deshaciendo de eso, irte renovando, porque el Espíritu Santo te ayuda a renovar. Pero necesitas permanecer, necesitas estar expuesto al ambiente de fe, al ambiente de la revelación de la palabra, al ambiente donde Dios te da una visión nueva y debido a esta nueva naturaleza y esta nueva visión, todo se termina ya, la angustia, la tristeza, la enfermedad, la depresión, la amargura, toda frustración y toda clase de cosas que nos tenían esclavizados se dan por terminadas. Se quedaron allá en Egipto, se quedaron en el proceso del desierto. Ahora tenemos una nueva mentalidad, ahora tenemos una nueva visión, ahora estamos pensando la perspectiva de Dios, ahora estamos entendiendo cómo Dios nos ha dado entendimiento para ver las cosas de nuestro destino. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Así que esta herencia, la única manera de alcanzarla es por fe. Recuerdan que leíamos un versículo donde dice la Escritura en Hebreos 4 que esa generación no alcanzó a entrar al reposo del Señor porque oían pero no tenían fe, no ponían su fe para oír al líder. Así que eso los dejó a la mitad del camino y no pudieron entrar. La herencia la alcanzamos por fe y es la fe la que nos ayuda a caminar y avanzar en lo que Dios planeó para nosotros. Pero vamos a ver la historia del pueblo judío. Cuando Dios levanta un nuevo líder,
y ese nuevo líder es el encargado de meter a esta nueva generación, pero Dios le da instrucciones poderosas que son necesarias y de ahí vamos a extraer principios maravillosos que Dios nos revela para nosotros. Acompáñame a Josué capítulo 1, versos del 1 al 9 voy a leer. La versión que voy a leer es Reina Valera contemporánea. Dice así: después de la muerte de Moisés, recuerden, les pongo en contexto, esa generación había muerto y ya Moisés había muerto también. Dice, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante, tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie te podrá hacer frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, y no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Qué tremendo. Solo tomé este texto del verso 1 al 9 de Josué, porque ellos están a punto de cambiar los destinos de muchas generaciones. Si ellos tienen fe y si ellos entran con base en las instrucciones que Dios está dando, las indicaciones, ¿cuántos saben que una instrucción de Dios cuando la obedeces te bendice? Avanzas cuando tú obedeces una instrucción de Dios. Y Él está diciendo, 3 veces le menciona, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Muchas veces nos tenemos que esforzar en la fe porque mis emociones dicen que no, porque mis pensamientos dicen que no, porque mis hábitos dicen que no, porque muchas cosas están encima de mí que dicen no, y me tengo que esforzar en la fe y ser muy intencional en las decisiones que voy a tomar. Pero Dios le está diciendo, esfuérzate, confía, ten seguridad en las palabras que te digo, repítelas de día y de noche, no estés repitiendo otras cosas negativas, no te quejes, no levantes tu voz en contra mía, le está diciendo Dios, ¿verdad? Sino que habla estas palabras de día y de noche. Entonces tendrás la sabiduría para decidir y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, en esta historia nos damos cuenta que la nación de Israel ya está por entrar a la tierra prometida, una vida mejor, un mejor destino, un destino glorioso. Y Dios le da las instrucciones para lograrlo. A mí me impresiona mucho este libro de Josué, porque mientras Josué está viendo hacia el futuro, algo retumba de su pasado en los recuerdos, son esclavos, nunca podrán tener herencia, nunca podrán tener una nueva condición de vida. Pero Josué, que es el líder, les está diciendo, vean hacia adelante, no vean hacia atrás. Porque por un largo tiempo, él con el resto de su nación han sido esclavos, dominados por el sistema de Egipto. Sus padres todavía traían en su mente a Egipto, no pudieron deshacerse de ese pasado y ellos estaban avanzando hacia a un futuro mejor. Ahora están enfrentando un futuro donde ya no serán esclavos, sino serán los líderes de todos los segmentos de esa nación que van a formar. A partir de ese momento, todo está por cambiar. Lo que Dios había prometido va a suceder. Mientras Josué está parado delante
de la tierra de promesa, está contemplando todo lo que Dios ya le había mostrado y él está pensando, ellos nunca han pasado por ahí, ellos nunca han estado ahí, nunca han vivido sin ser esclavos, nunca han vivido sin ser pobres, nunca han vivido sin ser libres de la enfermedad, nunca han poseído nada propio. Todo no era de nada de ellos, ni siquiera las casas que ellos habitaban en Egipto no era de ellos. Y en el desierto ellos estaban transitando, nada más. Nunca han sido propietarios de nada, nunca han tenido posesión de nada, nunca han vivido como hijos herederos, nunca han vivido sin preocupación y sin angustia. Y Dios está llamando a Josué para ser el líder que los va a guiar, para entrar y poseer la tierra. Entonces Dios le habla a Josué y le da instrucciones y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque te voy a mostrar la tierra que yo juré a los padres de ellos, los que no creyeron, pero mi promesa sigue vigente con esta generación. Así es que yo te voy a mostrar en esta enseñanza y vamos a ir en esta escritura, ¿verdad? A ver 4 condiciones para poder tomar tu herencia. 4 condiciones para tomar tu herencia. Son las mismas condiciones que Dios le dio a Josué y que hoy nos está diciendo el Señor, tómalas en cuenta. Tómalas en cuenta. 4 condiciones para tomar tu herencia. Y la primera es una clara visión de tu herencia. Una clara visión de tu herencia. Dios le dice, deja ya el pasado, deja ya a Moisés. Él fue siervo de Moisés, Josué fue siervo de Moisés, ¿verdad? Servía a Moisés, tenía mucha honra para con él estaba al servicio de Moisés y eso le gustó a Dios y lo levantó como líder, era el indicado para ser el líder de la siguiente generación. Pero él estaba llorando la muerte de Moisés y Dios le dice, ya pasó, ya él ya está en otro lado, así es que ahora tú eres el que se va a levantar para llevar a mi pueblo a esta tierra prometida. Así que le da una visión y le revela todo lo que él ha preparado para su pueblo a través de esta visión. Y le dice del Líbano y más allá, todo el desierto y el Líbano. ¿Sabes? El Líbano representa los recursos materiales. La visión de Dios está completa. La visión de Dios que tiene para ti y para mí está completa. Para ellos era un territorio, para ellos era formar una nación. Ellos tenían que establecerse como nación para que se conservara el linaje de los hebreos y pudiera venir de ahí el Salvador. Jesús descendió de ahí. Entonces era muy importante para Dios establecerlos en un territorio como una nación. ¿Sabes? Lo que está diciendo Dios es que es importante establecernos a nosotros como iglesia, como una iglesia establecida, fundamentada, porque está de por medio todas nuestras generaciones. Y lo primero que le muestra es el desierto y el Líbano, que son los recursos materiales para alcanzar el propósito. En algún tiempo, cuando yo llegué a la iglesia, había una corriente de pensamiento que se decía, no, las bendiciones no, lo material no lo necesitamos, necesitamos a Dios. Pero sabes, con el tiempo el Espíritu Santo me enseñó algo poderoso. Vivimos en un sistema natural y recursos proveyó Dios para que los tuviéramos y fuéramos de influencia. Así es que tenemos un llamado a la prosperidad. Tenemos un llamado a avanzar y Dios nos da la posibilidad de tener estos recursos. Así que la tierra del Líbano simboliza los recursos para alcanzar el propósito. Ahí no hay falta de nada. En la tierra prometida no falta nada. Toda clase de recursos están disponibles. Toda provisión para alcanzar los propósitos del Padre. Esa es parte de nuestra herencia. Todos los recursos disponibles. Por eso el enemigo estaba muy interesado en que viviéramos con una mentalidad de pobreza, de escasez, de limitaciones, que no pudiéramos pensar que podíamos avanzar, que eso es para los pecadores, ellos sí pueden hacer tantas cosas y nosotros no, así no es. Dios ha provisto abundancias de cosas para nosotros y la tierra del Líbano representa, simboliza para nosotros esa promesa de que la pobreza se queda a un lado, las limitaciones y la escasez se quedan a un lado. Estamos listos para avanzar en esa parte. Entonces, parte de nuestra herencia contempla los recursos materiales, no para hacer rico a nadie, sino para que entendamos
que las riquezas y las abundancias de recursos son necesarios para alcanzar propósitos, para bendecir a nuestras generaciones, para que otras personas vengan a la luz del Evangelio, para financiar los recursos, para financiar que podamos llegar a tanta gente, a tantas personas. Así que Él está proveyendo recursos, es parte de la herencia. Pero luego dice la tierra de los heteos, esos territorios de esas naciones que estaban habitadas, y la primera nación que ahí Dios le marca es la de los heteos. ¿Y por qué la tierra de los heteos? Que simboliza pueblo lleno de miedo. Entonces, ellos representan o simbolizan la victoria sobre el miedo. Dios, parte de la promesa que tenemos, no solo en lo material, el poder para hacer los recursos, para producir los recursos, sino también el poder para vencer a los enemigos invisibles. El temor y el miedo es uno de los enemigos que ha paralizado a muchas generaciones. Simboliza la victoria sobre los enemigos, sobre los miedos, los pensamientos limitantes, todo aquello que se levanta en contra de alcanzar mi propósito. La identidad para no asociarse con esas influencias. Por eso era necesario cambiar de pensamiento en el desierto. Ellos ya estaban entrando con un pensamiento diferente. No tenían un ejército, no eran una nación que había peleado batallas ni nada por el estilo, e iban a enfrentar naciones que tenían ejércitos, pero ellos estaban muy claros y tenían la seguridad, la certeza y la confianza. Dios está con nosotros. Entremos y tomemos posesión de esa tierra. Y el primer enemigo que tenían que vencer era el miedo. Los heteos es una nación que simboliza miedo, temor, incredulidad, duda. Ese es el primer enemigo a vencer. Y esa es parte de nuestra herencia. Y Dios te está diciendo, echa de tu vida el miedo, porque ha estado dominando tu corazón, dominando tus proyectos, dominando todo lo que tú te habías pensado lograr y no te había permitido avanzar. Este es el tiempo de que entres y eches fuera de tu vida a esos enemigos que han estado, ¿verdad?, en nuestras vidas. Así que estamos entendiendo que hay aspectos de la visión que Dios le da a Josué. Los recursos materiales, pero también la victoria sobre los enemigos. Y algo bien tremendo, luego le dice Éufrates, el río Éufrates y más allá del río Éufrates. Y la palabra Éufrates simboliza un legado. Esta visión que Dios le está dando a Josué le describe que se extenderá hasta el río Éufrates. ¿Esto qué significa? Significa que no solo será para ellos, sino para sus generaciones y no tendrá fin. Dios es un Dios de generaciones y lo que está pensando hacer contigo y conmigo, iglesia, va a trascender a las siguientes generaciones, hasta 1000 generaciones. Todas estas bendiciones y toda esta promesa es para ellos también. Entonces, es una visión impresionante, ¿verdad? 3 cosas que abarca la visión: los recursos materiales, está abarcando también la victoria sobre los enemigos que se levantan en contra de que avancen sus hijos, y también es un legado que dejas a las siguientes generaciones. Éufrates significa la fructificación sin fin, que no tiene fin. Estarás fructificando, seguirán tus generaciones y las generaciones de ellos, y así los hijos de sus hijos. Todas las generaciones serán abarcadas en esta visión. Dios le da una visión terrenal, pero también le está dando una visión generacional a Josué. En este día el Señor te está diciendo, iglesia, tengo una visión terrenal para ti. Los años que están delante de ti son para que avances, prosperes, descubras tu propósito, disfrutes todas las cosas, sea erradicada la enfermedad de tu vida, sea erradicada todas las limitaciones de tu vida y comiences a poseer, comiences a influenciar, comiences a abarcar, comiences a hacer luz en medio de las tinieblas, comiences a ser de inspiración para tu generación. Muchos vendrán por causa de lo que vean en ti. Muchos vendrán por causa de la prosperidad que Dios dará en tu vida y en tu casa. Y entonces dirán, oh, ahora sé que Dios está con él. Ahora sé que Dios está con ellos. Quiero conocer a ese Dios. Se extenderá esta visión. Amén. Esta es la visión de Dios. Se extiende más allá de lo que tus ojos pueden ver y pueden identificar. Nuestra visión de la vida ha sido afectada por
las culturas y las tradiciones y que nos han limitado en este mundo. Pero Dios nos ha venido a sacar de ese Egipto, de esa esclavitud, para llevarnos a una tierra mejor. Iglesia, la instrucción está muy clara. Permanece, permanece, permanece. Entonces necesitamos ser dirigidos por una clara visión. Ese es el primer punto, una clara visión. Segundo, una nueva mentalidad. Dios le dice a Josué que necesita una nueva mentalidad y le está diciendo, no se aparte de ti este libro. Háblalo, medítalo, estúdialo de día, de noche, habla las palabras que están ahí escritas y entonces actúa conforme a todo lo que está escrito ahí, porque vas a prosperar tu camino, vas a hacer prosperar tu camino, todo te saldrá bien, todo avanzará en tu vida. Dios le dice a Josué que necesita una nueva manera de pensar para alcanzar las promesas de Dios. ¿Sabes por qué muchos se quedaron en el camino? ¿Sabes por qué se han quedado y no avanzaron? Porque no cambiaron su manera de pensar. No le creyeron a Dios y al no ver los cambios se decepcionaron y dicen, no, ¿para qué ser cristiano? No, ¿para qué avanzar con ellos? No, no tiene caso. Y entonces se van a hacer su vida y a esforzarse con sus fuerzas personales. Pero Dios está diciendo instrucciones poderosas. Iglesia, iglesia, permanece en la palabra. Jesús dice, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Entonces darán fruto, entonces serán libres porque conocerán la verdad. Necesitamos caminar con una nueva mentalidad. ¿Quién está conmigo en esta noche? La generación anterior a ellos no pudo entrar a la tierra prometida por su manera de pensar. Los llevó a la muerte y se quedaron en muerte ahí en el desierto. Pero hoy en día Dios nos está diciendo, hey, te estoy haciendo un llamado para que salgas de ese estado, de esa condición. Alguien puede decir, bueno, yo estoy viendo mi vida, estoy bien, ¿verdad? Estoy bendecido. Y eso es bueno porque te mantiene en gratitud, te mantiene en agradecimiento, reconocer todo lo que Dios ha hecho. Pero sabes, no es suficiente. Dios tiene más para ti y para mí. Dios está esperando que avancemos más, que hagamos las cosas que no habíamos hecho, las que habíamos dejado pendientes. Si alguien entró en una monotonía, si alguien entró en estancamiento, si alguien se detuvo, si alguien tuvo situaciones en su corazón, ¿verdad? Que lo detuvieron y empezó a haber queja, desánimo, frustración. Hey, hoy es el día, dice el Señor, hoy es el día que tomes la visión que Dios nos está dando y avances con nosotros. Si cambias tu manera de pensar, puedes cambiar tus resultados en la vida, la manera en que vives. Y cuando nos unimos a Cristo, nos fue dada su identidad. Ahora están todas las posibilidades de una nueva identidad para que avancemos. Recuerdan que yo les platicaba el domingo que antes de entrar a la tierra prometida, enviaron 12 espías, así les llama la Biblia, que fueron a revisar la tierra y a comprobar lo que Dios les había prometido. Y ellos regresaron y 10 de ellos dieron un reporte negativo. Y ese reporte negativo, lo negativo que hablaron contra Dios y contra Moisés, el líder, todas esas cosas negativas cambiaron el corazón de toda una nación. ¿Sabes? Nosotros somos responsables de las palabras que hablamos. Porque 10 personas afectaron a una población de casi 1 millón de personas. Y Dios tuvo que esperarse 40 años para que murieran en el desierto. Ya no iban a entrar ellos. Y los que nacieron ahí, los hijos de ellos, fueron los que entraron a la tierra prometida. Qué triste fue eso. Qué triste es esa parte de la historia. Pero fue la incredulidad de ellos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos tienen fe en este día? ¿Cuántos están listos para esforzarse y ser valientes? Porque la fe requiere de ser valientes. La fe no tienes ninguna evidencia tangible que tú puedas ver, pero la confianza y la seguridad en lo que Dios ha dicho, eso es más que suficiente. Si no, no fuera fe. Si tú lo estuvieras viendo, no es fe. Ya está ahí. ¿Para qué creer si ya está ahí? ¿Verdad? Pero Dios tiene tantas promesas, tantas cosas listas para nosotros que ya están hechas y que solamente podemos ir a ellas y tomarlas y poseerlas por medio de la fe. Así que se necesita un cambio de mentalidad. El apóstol Pablo nos dice, renuévense en su manera de pensar,
renuévense en el espíritu de sus mentes. Y yo te tengo noticias, ya no eres el mismo, ya no eres la misma de cuando llegaste. Algunos acaban de llegar hace unos meses, otros ya tienen más tiempo, pero yo quiero decirles que en esta última temporada Dios ha estado transformando la mentalidad de la iglesia. Y los que han sido valientes, los que se han esforzado en la fe, entonces son los que están avanzando. Número 3. Se necesita responsabilidad y compromiso. Una nueva mentalidad, entender la visión y se necesita responsabilidad y compromiso. Carácter. Dios le llama a Josué y le dice, toma compromiso, toma responsabilidad. Tendrás que cambiar tus hábitos, tendrás que disciplinarte, tendrás que hacer cambios. ¿Sabes? La disciplina es muy importante. ¿Cuántos son disciplinados? Y la disciplina habla de una manera de pensar diferente, cambiar hábitos. La disciplina empieza por cambiar la manera en que ves las cosas y obedecer las instrucciones de Dios. Así es que la disciplina es algo maravilloso porque nos ayuda a enderezar muchas cosas y a ordenarlas. Una de las cosas que contempla la disciplina es el orden y las prioridades. Comienzas a cambiar tus prioridades, comienzas a entender qué es lo primero, qué es lo mejor, en qué te debes enfocar. Dios me ha estado hablando en este tiempo y me ha estado diciendo, ¿qué tanto piensas en mí durante el día? ¿Cuánto tiempo de tus pensamientos y de lo que estás haciendo piensas en mí durante el día? Y es tremendo lo que pasa, ¿verdad? Porque me doy cuenta que estoy todo el tiempo pensando en Él, que todo el tiempo estoy recibiendo ideas de Él también. Porque Él trae orden a nuestras vidas. Orden. Así es que las prioridades son importantes y si Dios es tu prioridad, por eso Dios le dijo a Josué, no se aparte de tu boca este libro. Le está diciendo, tiene que ser una prioridad. Mi palabra debe ser una prioridad. Mi presencia debe ser una prioridad en tu vida. Todos los ambientes que vienen de mí deben de ser una prioridad. Los ambientes de fe deben de ser una prioridad. Cuando tú te sales del ambiente de fe, cuando dejas en ese momento de pensar en Dios y de tener fe en Dios y de tener seguridad y confianza en Dios, tú comienzas a tener tu seguridad en otras cosas. El mundo, las personas y los problemas te pueden estar hablando y pueden estar diciendo, hey, no vale la pena, hey, no avances, hey, no, mira, tú hazlo con tus fuerzas, lo lograrás. Y entonces ya no estás escuchando a Dios. Por eso es prioritario escuchar a Dios. Es prioritario lo que estamos hablando en este día porque Dios quiere que entremos a la tierra de promesa, que entremos en esa dimensión donde cambian las cosas, donde las maldiciones se acabaron, donde los malos hábitos se terminaron, están siendo quebrantados, donde la enfermedad generacional está siendo quebrantada, las maldiciones generacionales son rotas, son quebrantadas. Estamos entrando en ese tiempo donde se termina toda la esclavitud y entramos a poseer la herencia. Es una temporada maravillosa donde viviremos nuevas cosas, donde viviremos realmente las abundancias de las riquezas de su gloria, ambientes de reposo y de paz. Entraremos en el reposo de Dios. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Se necesita responsabilidad y compromiso. Y la iglesia es el modelo que Dios ideó para esto. Y a través de la iglesia desarrollamos ese compromiso y esa responsabilidad. Pero luego todo lo que tú aprendes lo llevas a tu vida, lo llevas a la práctica. Los que hacen negocios necesitan esa responsabilidad y compromiso. Pero una cosa es tener las claves de cómo hacer que funcione tu negocio. Pero otra cosa es llevar los fundamentos del reino, sustentando esas claves, ¿verdad? Para llevar tu negocio. Tu negocio se irá a otros niveles. ¿Por qué? Porque son principios que hacen prosperar la vida. Se necesita carácter. Se necesita un carácter determinante para que podamos tomar nuestra herencia. La tierra prometida está disponible. Ahí está. Pero hay enemigos que se están levantando en contra. Y tienes que vencer el miedo. Tienes que vencer la apatía. Tienes que vencer vicios, malos hábitos. Tienes que vencer todo eso. Y de repente nos hemos detenido.
pero dice el Señor, avanza porque yo estoy contigo. Si tú te esfuerzas y eres valiente y no se aparta de tu boca hablar las cosas correctas y bendecir y hablar lo que tienes que hablar, dice el Señor, yo estaré contigo, no te dejaré. No te dejaré en todos los días de tu vida. Es una promesa que Dios le dice a Josué, pero también a su pueblo, y hoy te la dice a ti el Señor. Por el Espíritu entiendo que esta palabra es para nosotros. No te dejaré, no te desampararé, no te dejaré de proteger si tú caminas conmigo. Así que ya hemos visto tres cosas muy importantes. Una visión definida. Una visión que contiene recursos materiales, que contiene la victoria y las estrategias para vencer al enemigo, pero también una visión que trasciende a nuestras generaciones, que va más allá de esta generación. Dejaremos un legado a las siguientes generaciones, ¿verdad? Pero también estamos entendiendo una nueva mentalidad, cambiar la mentalidad, una nueva mentalidad, una manera nueva de pensar. Y por eso Dios le dice a Josué 3 veces, esfuérzate y sé valiente, no se aparte de tu boca este libro, estúdialo, háblalo, léelo, que la palabra de Dios se convierta en una prioridad para tu vida. Está el Espíritu Santo, entonces todo lo necesario para que podamos nosotros cambiar la manera de pensar. Se necesita compromiso y responsabilidad, desarrollar el carácter correcto, el carácter determinante. ¿Sabes? La fe es el medio por el cual te lleva a desarrollar carácter. ¿Por qué? Porque mis emociones y mis pensamientos de antes no tenían carácter y siempre hacían lo que querían y siempre me llevaban por un fin incorrecto y yo la pasaba muy mal. Cuando llegó la fe, cuando llegó Cristo Jesús y su palabra, había una lucha interna dentro de mí con la palabra de Dios, con las instrucciones, con lo que Él quería hacer en mi vida y la fe, ¿verdad? Y entonces la fe comenzó a ganar terreno, comenzó a vencer a los enemigos, dejé hábitos malos, dejé maneras de pensar equivocadas, comenzó a hacer un cambio, una transformación en mi manera de pensar, la mentalidad, empecé a ser transformado por su palabra, transformado por el Espíritu Santo y entonces la obediencia era más clara en mi vida. Todavía hay mucho que avanzar, pero hemos avanzado y estamos en territorio de la tierra prometida. Amén. Y número 4, lo que está diciendo Dios a Josué, tú serás el líder. Entonces, número 4, ser guiados por un liderazgo con una visión de Dios. Necesitamos ser guiados por un liderazgo con una visión de Dios. Y damos gracias a Dios por esta iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta iglesia? Que nos ha dado una visión y nos ha llamado al liderazgo para guiar a una iglesia, para encauzar a una iglesia, para que sea transformada, para que entren en territorio de la tierra de promesa. Y es el Espíritu Santo el que nos ha llevado a este punto. Gracias a Dios que Él ha tratado con los pastores de esta iglesia. Gracias a Dios que Él nos ha guiado, gracias a Dios que nos ha llevado, ¿verdad?, de la mano y precisamente en estos días, en nuestra oración, la pastora y yo le dábamos gracias a Dios por eso, porque nos está guiando el Señor, para guiar a una iglesia, para guiar a las familias. Entonces un liderazgo con una visión de Dios que me guíe. Ellos sabían que si no caminaban con Josué, que si no entraban con Josué, estaban perdidos, necesitaban al líder. Si no caminas con una autoridad bajo un liderazgo con visión de Dios, solos no podremos poseer la herencia. No hay tal cosa que alguien diga, yo estoy solo y pues yo con Dios. No, porque es como un miembro de nuestro cuerpo que quiera tener vida solo y no hay tal cosa. Tenemos que estar unidos a un cuerpo. Ellos sabían que si no entraban con Josué, no lograrían nada. Ellos sabían que Dios estaba con Josué. Ellos sabían que Dios respaldaba a Josué. En algunos capítulos de los primeros libros de Josué, Dios le dice a Josué, voy a poner en evidencia que estoy contigo y que te respaldo. Entonces toda esa generación vio que Dios estaba con él. Y ellos dijeron, claro que entramos contigo, sabemos que has estado buscando a Dios, sabemos que Él te ha dado instrucciones, hay un liderazgo en ti de parte de Dios, así es que entramos contigo porque nos has definido una visión, nos has dicho cuál es la manera de entrar y entraremos. Hoy el Señor te está diciendo,
Esfuérzate y sé valiente. Dios está esperando a que entremos y tomemos posesión de la herencia, que venzas a los enemigos, que venzas los miedos, los malos hábitos, esas tentaciones que fácilmente te controlan y te dominaban. Ahora tu nueva naturaleza, tu nueva manera de pensar, el Señor te ha fortalecido en esa fe para que tú venzas a todos esos enemigos y tomes la posesión de tu herencia. Solamente piensa en algo: cada vez que alguien se rinde ante una tentación y entra en temporada de pecado o en un tiempo de obscuridad, entonces la herencia se queda muy lejos de alcanzarla. No podremos alcanzar la herencia. Por más que yo esté tratando de orar y decir y declarar cosas, estoy ahí en la oscuridad, estoy ahí dominado por esas debilidades. Por eso el Señor nos dice en esta noche: esfuérzate y sé valiente. Nuestra herencia es una tierra de grandes posibilidades, es un tiempo de grandes posibilidades, el lugar de la presencia de Dios. Cuando hablo de herencia, no solo estoy hablando de cosas materiales, están incluidas porque vivimos en un mundo que necesitamos cosas materiales y Dios quiere proveerlas y quiere que vivas bien y que estés bien con eso. Pero sabes, este mundo solo se enfoca en eso. Y Dios no tiene su enfoque en eso. Dios quiere que tengamos una vida abundante, integral. Seguramente pasaremos situaciones, seguramente tendremos que enfrentar situaciones como todos los demás. Los no creyentes pasan situaciones y enfrentan circunstancias, problemas, crisis. Y los hijos de Dios también los tienen que pasar y también tendrán que enfrentarlos. Oh, pero es muy diferente porque nunca estarás en ruina. Dios estará contigo y tú verás la mano poderosa como Dios te guía para salir de ahí. Este es el tiempo de tomar la herencia que Dios ya planeó para nosotros. Si te has sentido detenido en este tiempo, estancado, frustrado, has estado pensando en tu pasado y es tan fuerte el pasado que no te permite avanzar, yo te digo: voltea de tu pasado y ve hacia el frente. Y ve hacia el frente y comienza a confiar en Dios. Comienza a dar pasos hacia Dios. Comienza a buscarlo. Comienza a integrarte con nosotros. De ahí la importancia que tú escuchas al pastor todo el tiempo decirles: no dejen de congregarse, vengan a la reunión, tengan una prioridad en reunirse con nosotros, porque cada vez que nos reunimos en las reuniones presenciales y en estas reuniones en línea, Dios siempre nos habla. Tenemos recursos para lograrlo. Las reuniones de los grupos en la semana, las reuniones de los martes en línea y las reuniones presenciales en domingo nos ayudan a avanzar, nos ayudan a aprender. Así que el mensaje en esta noche es: esfuérzate y sé valiente, porque Dios quiere que entres a tomar posesión. El destino prometido es una realidad, es una verdad. Ahí está esperando por ti y por mí, pero Dios nos está dando instrucciones poderosas. Nos deja ver que ese destino sí contempla cosas materiales, prosperidad material, ¿verdad? Pero también contempla que venzamos, que podamos vencer a los enemigos que nos dominaron durante tanto tiempo, esos enemigos que desarrollaron hábitos y pecado y tantas cosas en nuestra vida pasada, se pueden vencer. Y Dios nos está diciendo también que esa herencia tiene un legado para las siguientes generaciones. Pero nos dice que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, pensar como Él piensa, tener la perspectiva de Dios. Y la palabra, la revelación de la palabra, el Espíritu Santo nos ayuda a tener una perspectiva diferente. ¿Cuántos ya están conscientes de que son diferentes? Sabes que hay que vencer cosas, sabes que todavía hay retos ahí, sabes que todavía hay enemigos que te la están haciendo cansada, pero tú ya eres diferente y tú estás viendo con una perspectiva diferente a los enemigos y diciendo: cada vez me convenzo que te puedo vencer, cada vez me convenzo que te puedo vencer, esos malos hábitos cada vez estoy convencido que se pueden vencer, esos vicios cada vez estoy convencido que se pueden vencer, esa enfermedad cada vez estoy convencido que se puede vencer. Todas esas maneras de pensar, la mediocridad, la manera tan limitada de pensar, una mentalidad de pobreza, estoy convencido, estoy seguro que ya fueron vencidos y voy a pasar por encima de ti y voy a obedecer a Dios y voy a obedecer a la fe y tendré su palabra tan clara dentro de mí que será una prioridad, aunque mis emociones digan lo contrario, aunque mis pensamientos me quieran llevar por otros lugares, yo obedeceré
a Dios. Yo obedeceré a su palabra. Yo voy a creer en lo que Él me ha prometido. Yo voy a creer que es real todo lo que Él ha dicho acerca de mí, que estoy sano, que la maldición se acabó, que la pobreza se terminó y que tengo delante de mí la oportunidad de una vida que sea en abundancia de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Las promesas de Dios tienes que vivirlas, hacerlas realidad. Tienes que lograr que dejen de ser promesas para que sean realidades. Las promesas se convierten en realidades por medio de la fe. Una fe intencional. Y ese tema lo trataremos, cómo vivir intencionalmente. Pero hoy te estoy hablando del destino prometido. El destino prometido, tu futuro, no tiene que ser el mismo del pasado. Deja de pensar ya en el pasado. Deja de pensar en dudas. Deja de pensar en miedos, en temores. Deja de pensar en el enojo que te causó tu pasado. Ahora todo ha sido perdonado. Suelta todo tu pasado. Decláralo cada día. Mi pasado ya no tiene que ver conmigo. Esa persona del pasado ya no soy yo ahora. Y cada día decláralo. Y cada día declara lo que Dios ya prometió para tu vida. Amén. ¿Alguien tiene el mensaje en este día? ¿Alguien tiene el mensaje en este día? Esfuérzate y sé valiente, le dice Dios en 3 ocasiones a Josué. Vas a tener que desarrollar el carácter. No se trata de que yo me quede acostado en mi casa, sentado sin hacer nada y Dios lo va a hacer todo. No, no, no. El libre albedrío tiene que ser movido por su palabra, movido por nuestra fe, movido por su influencia, la del Espíritu Santo. Entonces mi voluntad estará siendo movida, ¿verdad? Para acciones intencionales, para obedecer a Dios. Y entonces tú comenzarás a ver cosas impresionantes en tu vida, iglesia. No importa que tengas apenas unos meses llegando o que ya tienes mucho tiempo, comienza a obedecer a la fe, comienza a llenar tu corazón, tu espíritu de la palabra de Dios y actúa en fe. Y si tú comienzas a obedecer por fe, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero orar por todos los que están en línea conectados. Y si tú por primera vez estás aquí en una reunión cristiana, escuchaste este mensaje y tú dirás, pero ¿cómo se logra eso? Yo tengo mi religión. Y yo te digo, no te preocupes por tu religión. Esto se trata de conocer a Cristo como Señor y Salvador. No se trata de una religión, se trata de cambiar, ¿verdad?, nuestra manera de pensar. Y el único que puede lograrlo es que nosotros nos unamos a Cristo. Jesucristo vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario y precisamente lo que yo estaba hablando, todo ese pasado lleno de tanto conflicto y aflicción y problemas y situaciones destructivas. Cuando tú te unes a Cristo, cuando lo recibes como el Salvador, cuando le confiesas todo ese pasado y ese pecado y le dices, Señor, aquí está mi vida, rindo mi vida, esa vida pasada la rindo a ti, llévatela para que me des una nueva vida, entonces el efecto de la cruz del Calvario tiene un poder impresionante para llevarse tu pasado y darte una nueva vida. ¿Y qué tengo que hacer entonces, pastor, para esto? Solo recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. Yo te puedo guiar en esta oración. Si estás listo, estás lista para hacerlo, cierra tus ojos ahí y repite después de mí, Señor Jesús, ahora reconozco que solamente tú puedes cambiar mi vida. Estuve esperando por ti mucho tiempo, yo no lo sabía, pero quería respuestas para mi vida. Hoy me rindo a ti, rindo todo este pasado lleno de tanto dolor y pecado, lo confieso. No sabía de la salvación, no te conocía, pero hoy rindo toda esta vida y te pido que seas mi Salvador, te pido que seas mi Redentor. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Enséñame tu palabra, enséñame a caminar en tu palabra para tener herencia contigo, en el nombre de Jesús. Amén.